De hecho, con el señor, el hombre del podcast de Canela, Manuel Canela, el abogado favorito de Juan Ramón Gómez. Ya están en conversaciones para el próximo problema legal de Juango. Y él viene a hablarnos un tema muy interesante que le gusta mucho a Álvaro a propósito de que anda con una cosita. Ajá. Regalías, bonos de Navidad, pago de vacaciones y todo lo que debes saber. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que para mí, como siempre, es un placer estar aquí en Al Mediodía. Y bueno, las buenas tardes al público que cada día premian con su sintonía. Vengo a hablar tal vez del tema que es más agradable para los dominicanos, que es el tema de ese salario de Navidad. El más chulo. Esa regalía pascual, todo el mundo esperando doble. El denominado doble sueldo. Así mismo. Bueno, lo primero que la gente tiene que saber, vamos a diferenciarlo. Primero, ese salario de Navidad del sector privado como del sector público, que se parecen, pero hay ligeras diferencias. En cuanto al salario de Navidad, la fecha tope para pagarlo es el 20 de diciembre. ¿Y cómo se calcula ese salario de Navidad? Es bastante simple. Usted va a sumar los salarios que usted ha ganado durante todo el año y lo va a dividir entre 12. Y por eso es que el salario de Navidad es una duodécima parte de los salarios devengados en el año. Eso se hace así porque por si acaso usted no trabajó el año completo, lo que le toca es una proporción. O si, por ejemplo, usted arrancó ganando en enero un sueldo de 20,000 pesos, pero en junio se lo subieron a 30, entonces usted no va a recibir los 30 en diciembre, sino que va a recibir una proporción entre 20 y 30. Y por eso es que la fórmula es esa. Sumar todos los salarios devengados en el año calendario y dividirlo entre 12. Así yo tengo cuál es mi salario de Navidad. Decía del tema del sector público y el sector privado, y es que el derecho a recibir el salario de Navidad en el sector privado se genera desde que yo entro en la empresa. Sin embargo, en el sector público, la ley 4108, que es la ley sobre función pública, sí habla del salario 13, le llama salario 13, pero ese derecho se genera cuando el trabajador ha trabajado al menos 3 meses en ese año calendario. O sea, usted tiene que haber trabajado en esa institución pública al menos 3 meses en ese año calendario para poder tener derecho a recibir ese salario de Navidad. Un punto importante que me han llamado y me han consultado en los últimos días, y es que en el Código de Trabajo dice que ese salario de Navidad nunca podrá exceder los 5 salarios mínimos. Eso establece el Código de Trabajo. Y esto es una realidad. Ya es facultativo del empleador si quiere darle un salario de Navidad superior a los 5 salarios mínimos. Vamos a poner un ejemplo. Un salario mínimo, dependiendo del sector que usted pertenezca, pero uno de ellos anda cerca de los 25,000 pesos. Uno de los más altos salarios mínimos que existen en la República Dominicana. Ese salario, digamos que ese salario de Navidad que usted va a recibir no podrá ser superior a 125,000 pesos. Eso dice el Código de Trabajo. Y para una persona que gana 150,000 pesos, entonces en principio no recibiría o no estaría obligada a recibir obligatoriamente esos 150,000 pesos. Pero esto es algo facultativo del empleador, y la realidad es que en la práctica las empresas en República Dominicana pagan exactamente el doble o la proporción que corresponda, y no miran ese tema de los 5 salarios mínimos. Anteriormente, y hubo una reforma en 1997, cuando el Código de Trabajo del 92, lo que pasaba era que por debajo de esos 5 salarios mínimos, o hasta esos 5 salarios mínimos, ese doble sueldo o ese salario de Navidad estaba exento de pago de impuestos sobre la renta. Pero luego hubo una reforma al Código Tributario en el 1997 e incluyó que no importa el monto que se pague de salario de Navidad, aunque supere esos salarios mínimos, no es susceptible de pago o de descuento por pago de impuestos sobre la renta. Está exento del pago de ese impuesto sobre la renta, y eso es lo que más gusta, porque normalmente usted sabe que cuando usted recibe un salario, usted gana 45,000 pesos. A usted le van a quitar de impuestos sobre la renta, a usted le van a quitar de TCS, es decir, al fondo de pensiones y seguro familiar de salud. Y entonces eso le va a terminar dejando 38,000 pesos más o menos que usted va a ganar en neto. Pero con el salario de Navidad no es susceptible de ningún descuento. A usted le van a pagar sus 45,000 pesos
completo, si ese es el caso que aplica. Entonces, Manuel, las compañías, esas son las compañías que están registradas con su DGI, que están legalmente por el libro. Usted como que está preocupado, líder. No, sin preocupación. Ahora, las compañías que son la mayoría, que no están registradas, que no andan con la DGI ni nada legal. Él tiene una compañía de pacas. No, atención DGI, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo trabajo en Radio Cadena Comercial. Exacto. Esas compañías deben de pagar regalías, deben pagar doble. Mira, realmente sí, todo el mundo tiene que pagar ese salario de Navidad. El que no lo hace, esté formal, esté informal, a lo que se arriesga es a que ese empleado presente una dimisión porque usted no pagó el salario de Navidad. Oye, qué bueno. Entonces la presentación de esa dimisión por no pago de ese salario de Navidad va a traer como consecuencia que a usted lo condenen a pagarle prestaciones laborales y también a pagarle una indemnización de hasta 6 meses de 6 meses de salario a ese trabajador. Así que yo te diría que aún más esas empresas que se encuentran en la informalidad, claro, deben de pagar. Porque ya no están cumpliendo con otras obligaciones, como por ejemplo es tener inscrito a su empleado en la TCS, que también eso es una falta que puede dar lugar a una dimisión por parte del trabajador. Pero yo te diría que el salario de Navidad es algo que uno no debe obviarlo, que debe hacerlo. En el caso de las trabajadoras domésticas, que también es otro tema que hemos hablado aquí, también tienen derecho al pago de ese salario de Navidad. O sea que eso es algo que también es bueno recalcarlo para que la gente lo tenga en cuenta, porque en muchos hogares dominicanos la gente tiene su trabajadora o trabajador doméstico. Y si yo trabajo en una empresa y esa empresa... consultas de cosas que ellos tienen. Claro, yo trabajo en una empresa, llega el 20, llega el 21, llega el 22 y todavía no me han dado ese doble sueldo. Sí, ya pasa del 20. No hay. Hablamos el año que viene. Hablamos en enero. Te están mandando señales. No, porque yo sé a lo que me estuve, de que yo quiero ser talento, yo quiero ser tal cosa. Ya yo sé que no me toca. Pero en la radio no se paga. Claro, si ya pasa del 20, entonces la empresa está en una falta contigo. Y eso es una falta que está cometiendo. Una de las medidas que tú puedes hacer es irte de la empresa, presentar una dimisión, le notifica la dimisión, la notifica el Ministerio de Trabajo, interponen una demanda para que la empresa te pague. Terminó el contrato de trabajo y la empresa entonces te pague todos los derechos que tú tienes, incluyendo prestaciones laborales por el tiempo que tú hayas tenido en la empresa. O sea que sí, la empresa que no paga eso, que no paga a tiempo, está en falta y corren el riesgo de ser luego susceptible de una demanda. Y los bonos navideños. A mí, cuando mis años de vida corporativa, uno se mataba esperando, en el caso nuestro, en la empresa donde trabajé, el grupo agroindustrial, en enero daban 4 sueldos. Wow. Sí, 4. 4 sueldos. Sí. Y en Monte Plata en esos tiempos, ya tú sabes. No, Monte Plata no es el grupo. No, pero yo digo tú cuando cobraba. No. Bueno, lo mantuve, lo llevé a ese tamaño usted. 4 sueldos. Ahora, cuando eso no pasa, si se rompe, si hay un pacto colectivo de por medio. Sí. En el caso de nosotros, de la empresa donde trabajé 17, 18 años, había un pacto colectivo. Había un convenio colectivo. Un convenio colectivo que se ha respetado siempre y fue de las primeras empresas, el grupo SID de la República Dominicana, que hizo un pacto colectivo por la paz laboral. Sí, me imagino que tenía un sindicato, entonces se firmó un convenio colectivo. Claro, bien atrás. Ahora, un mal año. Hay que irse ya al pacto colectivo, si hay cláusulas que liberan en función de unos resultados económicos de una gran crisis. Claro, eso habría que ver lo que dice. Habría que ver lo que dice el convenio colectivo. Porque en principio lo que está en el convenio colectivo debe respetarse. Y si se establecía que había que pagar en diciembre además 4 salarios adicionales, bueno, la empresa tiene que respetar ese convenio colectivo. También, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que muchas empresas en diciembre aprovechan para pagar lo que le llaman la bonificación, esa participación en los beneficios de la empresa. Pero esa bonificación, esa participación en los beneficios de la empresa va a depender mucho de si la empresa obtuvo beneficios o no. Entonces ahí ya eso es algo que, a menos que haya un convenio colectivo, como dice Don Charlie, que ya es un acuerdo entre empleados y empleador, que es donde hay sindicatos conformados, que usualmente ocurre en grandes empresas, entonces hasta cierto punto es una discrecionalidad de la empresa dependiendo los resultados del año. Ok.
A menos, y claro, también podemos irnos también, porque esto es muy casuístico, podemos irnos gente que tiene contrato de trabajo, donde en su contrato de trabajo firmó que en diciembre hay que pagarle 2 salarios adicionales. Y ya eso es algo que hay que pagárselo y hay que respetárselo. Todo depende de la condición con que usted contrató con esa empresa. Pero en el marco general, digamos, en la norma general, si esa empresa lo que está pagando es la participación de los beneficios que tuvo, esa bonificación, entonces ahí va a depender si la empresa obtuvo beneficios o no. Gracias, señor Canela, para conversar, para seguir. Yo quisiera, Manuel, que habláramos con mucha sinceridad la semana que viene, pero que lo pongan un día que yo pueda, que yo seguro vaya a asistir, para que hablemos de la cesantía. Sí. Mundo empresarial, mundo sindical, el empleado, que al final es lo más importante aquí. El empleado, pero también es importante el empleo. Claro. ¿Qué capacidad va a tener la economía, la sociedad dominicana, todos los grupos que cohabitan en la República Dominicana de generar un empleo de calidad, de una mejora salarial, desde una mirada, una perspectiva, digamos, sincera? Tú no eres un dueño de una empresa que tienes que tener ahí un dinero guardado en un banco esperando que venga un pasivo laboral. Exacto, que venga un empleado y diga me voy, y ese pasivo al final, ese dinero puede convertirse en maquinarias, en inversión para generar más empleos, para hacer la empresa más eficiente. Ahora, la propuesta del empresariado, ¿verdad? Sobre derechos adquiridos respetados, sobre el porvenir, eso es lo que quiero conversar contigo en un momento dado, digamos, sin los intereses propios de las partes que están envueltas en la discusión. Sí, estamos aquí a las órdenes cuando usted quiera, pero es un tema, la verdad, que bastante interesante, que ahora mismo se está discutiendo en el Congreso con la reforma al Código de Trabajo, y hay que buscar algún punto de equilibrio, porque realmente yo creo que ni de una ni de otra forma, o sea, ni de la forma actual, ni de tal vez la que quieren los trabajadores, que es mantenerla obligatoriamente así, pero tampoco eliminándola, yo creo que es la solución. O sea, hay que buscar algún punto de equilibrio. Yo quiero que lo hablemos de manera sincera, porque al final aquí hay un tema para mí fundamental. ¿Cuándo vamos a entrar en una conversación real, sincera, sobre el tema empleo, mercado de trabajo? Por eso usted ve que hubo gremios, sobre todo empresariales, que cuando se sometió este proyecto de reforma al código, dijo, mira, está muy bien el proyecto, se cumplió, pero al final aquí no hay una verdadera reforma. Y yo me apunto, me inscribo dentro de los que piensan eso, porque arreglamos algunos temas de procedimiento, de justicia, de ejecuciones, de embargo, pero tal vez los temas neurálgicos, o el tema más neurálgico central, que era el tema de la cesantía, no se abordó. En algún momento habrá que sentarse a un diálogo franco y abierto, aunque no sea en el CES, en el Consejo Económico y Social, hoy tan desacreditado, ¿verdad? Pero habrá que buscarle la vuelta. Un aplauso al señor Canela. El mejor. Que vino con aroma. Que vino con aroma de canela. Nos vamos al cambio de la 1:03.